Identidades trigonométricas. En este caso, pues hay que entender que una identidad trigonométrica es una igualdad que involucra funciones trigonométricas, las cuales se obtienen, ya saben, de nuestros triángulos rectángulos. Recordando nosotros, por ejemplo, vamos a iniciar con lo que vamos a conocer como identidades trigonométricas inversas. ¿Sí? Estas identidades nosotros recordamos, según nuestro triángulo, nosotros tenemos que la función seno de un ángulo, ¿verdad? Recuerden su triángulo rectángulo. Este lo definimos de esta forma. Estoy tomando en este caso el cateto opuesto. Este es el cateto adyacente. Y claro, la hipotenusa. Si nosotros tenemos eso, bueno, la función seno se define como, ¿quién? Pues se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de ese mismo ángulo, pues también lo definimos como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso por formulación, ¿verdad? Voy a borrar un poquito aquí nuestro triángulo. Entonces decimos las funciones inversas, es decir, que tengan los mismos valores, pero uno se invierte en el otro, es decir, vamos a cambiar denominador por numerador y numerador por denominador. Entonces, para este caso, pues tendríamos lo siguiente. Nosotros sabemos que la cosecante del mismo ángulo es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Sabemos que para el coseno su función inversa, es decir, donde se invierten estos dos valores, es la secante del mismo ángulo, y esta secante se define como como la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y la cotangente, claro, del mismo ángulo se define como el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. De esta forma tenemos nosotros quiénes son las inversas de cada uno con esta formulación. Entonces, para nuestro formulario, y teniendo ya entendido esto, tendríamos nosotros lo siguiente. Voy a borrarlo. Entonces, nuestras identidades inversas se definen de la siguiente forma. Puedo decir entonces que el seno del ángulo A pues es igual, como acabamos de decir, pues al inverso ¿de quién? De la cosecante de A. También tendré que entonces del coseno de A lo puedo escribir que esto también es una igualdad, que sería que esto es igual a 1 sobre la secante de A. Si aplican el inverso, pues se obtienen exactamente lo mismo. Y de la tangente de A, pues tendrían que sería igual a 1 entre, ¿quién? Pues la cotangente del ángulo A. Recuerden todo con respecto al ángulo A del triángulo que nosotros estamos manejando, ¿sí? Ahora, con respecto a esto también puedo decir lo siguiente. Puedo decir para cada una de ellas que la cosecante, ¿sí?, del ángulo A pues es igual a 1 sobre el seno de A. Pues es su inversa. Es decir, este pasaría hacia acá y este pasa hacia acá y obtengo la inversa. Y se igualan las ecuaciones. De la misma forma lo haríamos con esta función. Sería otra formulita. Sería que la secante de A pues es igual a 1 entre el coseno de A. Y también tendríamos que la cotangente de A es igual a 1 entre la tangente de A. Así a simple vista lo que tenemos son estas fórmulas, sería la 1, la 2, la 3, esta sería una cuarta fórmula, quinta fórmula y sexta fórmula, ¿sí? De la misma forma, estas se conocen entonces como identidades inversas. Y nosotros podemos tener lo siguiente. Tomen notas, saquen su formulario y, por ejemplo, fíjense, si yo tuviera que tengo la secante cúbica de A y lo quiero expresar en términos
de la función seno o coseno, pues ya sé a través de mi formulario que la secante se puede expresar en términos del coseno. Y entonces esto lo puedo escribir como el inverso de 1 entre el coseno de A, que sería de la función, pero como me dice que es cúbico, pues aquí sería cúbico. Si yo tuviera la cosecante quinta de A, pues si yo lo quiero expresar en términos de la función seno o coseno, ya sé que de la cosecante su inverso es la función seno, esto lo puedo expresar como 1 entre el seno quinto de A. Al igual, si yo tuviera una cotangente cuadrada de A, pues yo la puedo expresar también como 1 entre la tangente, que es el inverso, pero como dice cuadrado, pues entonces es una tangente cuadrada. Igual, si yo lo tengo como funciones, a lo mejor como el seno a la n potencia, es decir, cualquier número, un valor algebraico, ¿verdad? De A, pues también lo puedo expresar como 1 entre la cosecante a la n de A. Y, por ejemplo, si tuviera también una tangente cúbica de A, lo puedo expresar como 1 entre la cotangente cúbica de A y así sucesivamente. Para terminar pongo uno del coseno. Por ejemplo, si tuviera la función coseno a la, vamos a decir, a la 7 de A, pues si lo quiero expresar en su forma de inverso, pues esto lo puedo expresar como 1 entre la secante a la 7 de A. Y de esta forma tendríamos yo todos los inversos. O sea, no nada más es con potencia 1, como viene dando en la fórmula, ¿verdad? Sino que también si tienen potencias lo puedo expresar con el inverso con la misma potencia, ¿sí? Pero que no se nos olvide, entonces, las fundamentales, sus identidades básicas, ¿verdad? Sus identidades inversas básicas son 6 y serían, lo repito, 1 sobre el seno de A es igual a 1 sobre la cosecante de A. Número 2, el coseno de A, si lo quieren expresar en su forma inversa, esto se representa como 1 sobre la secante de A. Número 3, la tangente del ángulo A se expresa como 1 entre la cotangente de A. Y los inversos de las cosecantes, es decir, quedaría que la cosecante del ángulo A es igual a 1 entre el seno de A, ¿sí? Si yo tuviera que es la secante de A, pues esto es igual a 1 entre el coseno. Esta sería fórmula, perdón, esta es la 4, esta es la fórmula 5 y fórmula 6 básica sería la cotangente de A, pues es igual a 1 sobre la tangente de A. Entonces con esto, chicos, tienen su primer parte del formulario de lo que viene siendo las identidades trigonométricas inversas. Entonces tomen nota y vayan formando su formulario.